Hola a todos mis queridos amigos y seguidores de este canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que creo que a muchos de ustedes les va a resonar, algo que toca el corazón y la mente de una manera muy especial. Vamos a hablar de esos encuentros inesperados, de esas conexiones que nacen en los lugares menos pensados, pero que terminan dejando una marca imborrable. Hoy vamos a desgranar una confesión, una frase que he escuchado por ahí, y que me ha hecho reflexionar mucho: solo me enamoré de una y fue de alguien con quien trabajé. ¿Les suena? ¿Les genera curiosidad? A mí muchísima. Y por eso quiero invitarles desde ya a que le den clic a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho, y a que activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Empecemos. A ver, piénsenlo. En el ajetreo diario, en la rutina, en nuestras vidas, ¿cuántas personas cruzamos cada día? Compañeros de trabajo, vecinos, gente en el transporte público, en la cafetería, un sinfín de rostros. Y de todos ellos, ¿cuántos realmente logran traspasar esa barrera de lo cotidiano, de lo superficial? La frase que les planteo hoy, solo me enamoré de una y fue de alguien con quien trabajé, es poderosa porque nos habla de exclusividad, de una única vez, y de un contexto muy específico, el laboral. Y no es que el amor solo florezca entre colegas, para nada. Pero sí que hay algo en esa convivencia diaria, en ese compartir objetivos, desafíos, e incluso frustraciones, que puede crear un caldo de cultivo único para que surjan sentimientos profundos. Imaginemos la escena. Estás en tu trabajo dando lo mejor de ti. Compartes horas y horas con esa persona. Ves cómo se enfrenta a los retos, cómo resuelve problemas, cómo celebra los éxitos y cómo se recupera de los tropiezos. Ves su lado profesional, sí, pero también, inevitablemente, empiezas a vislumbrar un poco más allá. Ves su dedicación, su pasión, quizás su sentido del humor en medio de un proyecto estresante, o su empatía al ayudar a un compañero. Son esas pequeñas chispas, esos gestos que van más allá de la tarea en sí, los que empiezan a construir una conexión. No es algo que busques activamente, no es como ir a una cita a ciegas pensando, aquí encontraré el amor. Es algo mucho más orgánico, más natural. Y aquí viene lo interesante de esta frase. Solo me enamoré de una. Esto sugiere que no ha habido otras ocasiones. No es alguien que se enamore cada cierto tiempo, o que tenga una lista de amores pasados y presentes. Es una experiencia singular, casi como un tesoro escondido. Y que haya sido en el trabajo, eso le da un matiz especial. Piensen en la cantidad de tiempo que pasamos en el trabajo. A veces pasamos más horas con nuestros compañeros que con nuestras familias o amigos. Compartimos el mismo espacio físico, las mismas metas, los mismos plazos. Hay una rutina, sí, pero también hay una dinámica de equipo, una colaboración, un apoyo mutuo que puede ser muy fuerte. ¿Qué es lo que hace que el entorno laboral pueda ser tan fértil para el amor? Por un lado, está la exposición. Estamos constantemente expuestos a la otra persona. No es un encuentro esporádico de fin de semana. Es el día a día. Ves cómo reacciona bajo presión, cómo se comunica, cómo interactúa con diferentes personalidades. Empiezas a conocer sus virtudes, pero también, y esto es clave, sus defectos. Y es cuando, a pesar de esos defectos, o quizás incluso por ellos, te das cuenta de que te atrae. Es una aceptación completa, un ver a la persona tal y como es, en su contexto más real y a menudo, más exigente. Luego está el tema de la admiración. En el trabajo solemos ver a las personas en su faceta más competente. Admiramos su inteligencia, su habilidad para resolver problemas, su ética de trabajo, su liderazgo. Esa admiración profesional puede ser un trampolín potentísimo para el amor. Cuando admiras a alguien en lo que hace, es fácil empezar a admirarlo como persona. Ves su valía, su capacidad, su impacto. Y eso, créanme, es tremendamente atractivo. Y no olvidemos la complicidad. En el trabajo se crean complicidades únicas. Pequeñas bromas internas, miradas cómplices ante una situación particular, la risa compartida en un momento de tensión, el apoyo incondicional cuando las cosas se ponen difíciles. Son esas pequeñas cosas, esos códigos secretos que se establecen entre dos personas, las que van forjando un vínculo especial.
Y ese vínculo, esa sensación de nosotros contra el mundo, o nos entendemos sin palabras, es un terreno muy fértil para que nazca el amor. Pero claro, el trabajo también presenta sus desafíos, ¿verdad? El famoso dilema de no mezclar la vida personal con la profesional. Es algo que muchos se plantean, y con razón. ¿Qué pasa si las cosas no funcionan? Puede ser incómodo ir a trabajar todos los días con alguien con quien tuviste una relación. Sin embargo, la frase «solo me enamoré de una y fue de alguien con quien trabajé» sugiere que, para esa persona, el riesgo valió la pena. Y quizás, solo quizás, la intensidad de esa conexión, la profundidad de ese enamoramiento, eclipsó cualquier posible incomodidad. Pensemos en algunos ejemplos, aunque sean hipotéticos. Imaginen a dos personas que trabajan en un proyecto apasionante. Pasan noches en vela, discuten ideas, se apoyan mutuamente. Ven la pasión del otro por lo que hacen, su ingenio, su resiliencia. En medio de esa vorágine, empiezan a verse de otra manera. Una cena de celebración, una conversación que se alarga después del horario laboral, y de repente, se dan cuenta de que lo que sienten va mucho más allá de la camaradería profesional. O piensen en alguien que quizás en su vida social no ha encontrado esa conexión especial. Llega al trabajo y allí, en medio de los informes y las reuniones, se topa con una persona que le sorprende. Alguien con quien tiene conversaciones interesantes, con quien comparte valores, con quien se siente visto y comprendido. Y esa conexión, que nace en el contexto más estructurado y a veces, hasta formal del trabajo, se convierte en el único amor verdadero que ha experimentado. Es fascinante cómo el amor puede manifestarse en diferentes escenarios. Y la experiencia de enamorarse en el trabajo, de que sea esa la única vez, nos habla de la fuerza de ciertas conexiones. No se trata solo de una atracción física o una chispa momentánea. Se trata de una conexión profunda que se construye sobre la admiración, el respeto, la complicidad y la exposición prolongada. Y no nos olvidemos de la autenticidad. En el trabajo tendemos a mostrar nuestra faceta más profesional y, en muchos casos, más controlada. Sin embargo, bajo esa fachada, afloran nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestras genuinas formas de ser. Cuando alguien ve más allá de esa máscara profesional y se enamora de la persona que hay detrás, es una conexión muy auténtica. La frase también nos invita a reflexionar sobre la idea de el momento perfecto, o el lugar adecuado para encontrar el amor. A veces pensamos que tenemos que estar en un bar, en una fiesta, en un viaje, para que surja el amor. Pero la realidad es que el amor puede aparecer cuando menos lo esperamos, y en los contextos más insospechados. Y si para esta persona, el lugar fue el trabajo y la experiencia fue única, eso nos dice mucho sobre la profundidad y la singularidad de ese sentimiento. Además, pensemos en el tiempo. En el trabajo el tiempo que se comparte es considerable. Eso permite que los sentimientos se desarrollen de manera gradual, pero también profunda. No es un amor a primera vista impulsivo, sino más bien un amor que va cocinándose a fuego lento, alimentado por las interacciones diarias, por la observación mutua, por el conocimiento progresivo del otro. Y si solo ha sido una vez, eso también puede implicar un nivel de compromiso, de entrega y de significancia muy elevado. Quizás esa persona buscaba algo muy específico en una relación, algo que encontró plenamente en esa única ocasión. Y cuando encuentras eso, cuando sientes que has dado con esa persona especial, es natural que esa experiencia marque un antes y un después. Pero no quiero quedarme solo en la parte romántica. También es importante mencionar la parte práctica y a veces delicada de las relaciones laborales. La ética, la profesionalidad, el respeto por los compañeros y por la empresa son fundamentales. Si una relación nace en el trabajo, es crucial manejarla con madurez y responsabilidad, para que no afecte negativamente al ambiente laboral ni a las carreras profesionales de ninguno de los involucrados. Sin embargo, la frase que estamos analizando no entra en esos detalles. Se centra en la esencia del sentimiento: solo me enamoré de una y fue de alguien con quien trabajé. Es una declaración de un amor único, nacido en un contexto particular. Y creo que eso es lo que la hace tan intrigante y tan inspiradora. Nos demuestra que las conexiones humanas más profundas pueden surgir en los lugares más cotidianos. Así que, mis queridos amigos, ¿qué les parece esta reflexión? ¿Les ha resonado? ¿Han vivido algo similar? ¿Creen que el trabajo es un buen lugar para encontrar el amor? Me encantaría saber su opinión. Para resumir un poco lo que hemos hablado,
hemos explorado la idea de un amor único y singular que floreció en el entorno laboral. Hemos analizado por qué el trabajo puede ser un terreno fértil para el amor, destacando la exposición, la admiración y la complicidad que se generan. También hemos tocado los desafíos y la importancia de la autenticidad y la responsabilidad en estas situaciones. Al final, esta frase nos invita a pensar en la diversidad de los caminos que nos llevan al amor y en la intensidad que puede tener una conexión genuina. Y bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, la parte más importante, ustedes. Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan de esta frase? ¿Han tenido experiencias similares o conocen a alguien que las haya vivido? Compartan sus historias, sus reflexiones, sus dudas. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante o inspirador, no olviden regalarme un buen me gusta, que me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas esas personas a las que creen que les podría gustar. Y si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras futuras charlas. De verdad, gracias por estar aquí y por acompañarme en esta conversación. Ustedes son la razón por la que este canal existe y crece. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día espectacular. Hasta pronto.